que pedir por nuestra restauración, por nuestra identidad de ser hijos, no por lo que hacemos, no por las acciones, sino por este cambio que venga desde dentro. Mes de Tammuz, raíz de la palabra en arameo significa calor. Es el cuarto mes del calendario Es el cuarto mes del calendario hebreo. En la palabra tiene un significado muy profundo relacionado con reflexión, advertencia y regreso al Señor. Significa calor porque es el primer mes de la época de calor en la tierra de Israel. Es como tipo verano, ¿sale? Entonces, como empieza a hacer un calor tremendo en la tierra, por esa razón también lo identifican con la palabra ardiente o la palabra calor, ¿sale? Yo lo puse: acontecimientos importantes del mes de Tammuz: la ruptura de las tablas de la ley por Moisés, la suspensión de sacrificios en el templo, momentos de crisis espiritual del pueblo. También en este mes de Tammuz fue la destrucción del primero y del segundo templo. El 17 de Tammuz es el día en que se rompieron las murallas de Jerusalén antes de la destrucción del templo. Tammuz se asocia con debilidad espiritual y necesidad de despertar. ¿Se asocia con qué? Con debilidad espiritual y necesidad de despertar. Hay una necesidad de despertar. ¿Qué más? ¿En qué se asocia Tammuz en la vida espiritual en nuestra vida? Tammuz no solo es un mes de tristeza, es una oportunidad para despertar, corregir y acercarme al Señor. Es un tiempo para reconstruir desde adentro, examinar en qué estamos fallando, en qué hay una ruptura, cuando hay un alejamiento del Padre, un llamado profundo a revisar el corazón. Las crisis internas reflejan lo externo. El descuido espiritual tiene consecuencias. ¿De qué es tiempo? Transformar el dolor en crecimiento. Reflexionar qué necesitamos cambiar, qué actitudes me están dañando, qué hay en mi vida que esté roto, a quién he perdonado. Este mes es una alerta de no descuidarnos espiritualmente. En nuestra oración pedirle al Señor: muéstrame lo que necesito, qué necesito sanar o corregir. Cuando el dolor es reconocido, es el inicio de la sanidad. ¿Cuándo lo mandaste? Ayer. Ayer fue lunes. Uh-huh. Ok, entonces Tammuz es cuarto mes del calendario hebreo. Ese nombre se lo pusieron allá en Babilonia, es un nombre babilónico, y hace referencia a una deidad, a un dios, a un ídolo que se adoraba en aquellas regiones, ¿saben? En aquellas regiones, y la manera de adorar a Tammuz era endechándolo. ¿Qué es una endecha? ¿No? Alicia, ¿qué es una endecha? Reina, ¿qué es una endecha? Tampoco. Carmen. ¿No será como algo de enderezar algo? No. ¿No? Okay. No sé. ¿Ya lo encontraste? Ya dice que la endecha es una canción, poema o un lamento de carácter triste, usualmente asociado o al duelo o al desamor. Al duelo o al desamor. Ok. Tammuz era un ídolo que tenía los ojos de plomo. ¿Saben? Era un ídolo que tenía los ojos de plomo. Y cuando hacía mucho calor, el plomo es uno de los metales más suaves. Con calor es el primero que se irrite. Y entonces, cuando hacía mucho calor, en las endechas, Tammuz lloraba, porque sus ojos eran de plomo, lloraba lágrimas de plomo, y en las lágrimas como que pues desfiguraban su rostro por el plomo. ¿Sale? Ok, entonces Tammuz es un ejercicio como de canonización, para que más o menos, bueno, endecha es un llanto, ¿sale? Endechar es llorar cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay angustia. Y la endecha, la más común, el tipo de endecha más común
para que ustedes se lo imaginen, es cuando alguien muere, cuando alguien cercano muere. Cuando alguien cercano muere, solita se abre la llave. Si a eso le agregas un sentimiento, pues se mezcla, y entonces ya no solamente son lágrimas, sino son lágrimas de tristeza, de remordimiento, lo que quieras, ¿sale? Entonces, cuando un ser querido parte, pues lloramos. Esa es una fecha, es la manera como se le reconoce a Tammuz, y les decía que es un ejemplo de canonización moderno. ¿Por qué? Les digo canonización para que más o menos lo entendamos, porque si entendemos el proceso de canonización o no. Católica. Hablo de la católica romana. De la católica romana. A ver, hermano José, ¿qué es un proceso de canonización? Santificar a un ser humano, ¿no? a un ser humano o una estatua, A un ser humano bueno, con actitudes buenas. ¿Qué más le podría agregar el hermano Mario? Sí, el proceso de santificación de una persona que durante su vida mostró algunas características que llevaron a ese proceso, es lo que yo entiendo. Ok, entonces es un humano de carne y hueso que vino, nació, murió, y que a lo largo de su vida hizo buenas obras dignas de que la Iglesia las reconozca, obras heroicas, de valor, de fe, de lo que sea. Y normalmente a las personas se les canoniza en vida o después de que... Después de muerte. Sí, porque tiene que ir, ¿no? Bueno, si ahí dice también. así es después de muerte. ¿Su celular, no? Sí. Contesten. ¿Es tuyo, Renita? Está bien. Contesta, Renita, pues se van a preocupar. Diles que agarraron un poco ocupados. Entonces se dice que el Tammuz original era un hombre que se portó bien, pero que lo mandaron matar. Palabras más, no me interesa exactamente ahorita hablar con exactitud de su vida, pero que lo mandaron matar, y cuando lo mandaron matar, en ese momento llegaron todos los dioses del panteón romano y lo bendijeron y lo elevaron a la altura de un santo. Y después de la altura del santo, pues alcanzó otro nivel con el tiempo y ya fue como que un objeto de adoración. A él se le adoraba con lágrimas porque reconocían el sufrimiento de ese varón, de ese hombre. Reconocían el sufrimiento, y entonces se convierte en un ídolo porque la gente se identificaba a través de sus sufrimientos se identificaba con Tammuz. ¿Sale? Entonces, el mes de Tammuz, bueno, hasta ahí vamos haciendo otra pausa. ¿Sale? Hay dos cositas pendientes, lo de Tammuz y las respuestas que dimos. Ok. Nuestro calendario gregoriano y los días de la semana que conocemos están dedicados u ofrecidos a las deidades, ¿sale? Entonces eso para nosotros es algo común, a lo mejor no lo sabemos, no es de dominio común, pero es algo común decir lunes. ¿A qué te suena, reina? Lunes. A ver, Carmen, ayúdale. A la luna. Sale luna, lunes. Así como que Martes, Suri. Marte. Marte. El planeta. ¿A cuál? Marte. ¿Al Marte? Ok. ¿Sabes de qué dios era Marte? ¿A qué se dedicaba Marte?
A la guerra. Entonces, Era bélico. teóricamente, nuestro día para pelear, el más adecuado sería el martes. ¿Sale? Para que lo tengas en cuenta. Digo, porque a veces nos dejamos las trancas, seríamos lunes, martes, miércoles, jueves. El día de la pelea es el martes. ¿Sale? Hoy. Miércoles, ¿a qué te suena? Híjole, sí, se me olvidó. Miércoles. No. ¿A qué planeta te suena? ¿A Mercurio? A Mercurio. Jueves, Alma. Júpiter. ¿Eh? ¿No? Jueves se llama Júpiter. Júpiter. ¿Por qué Júpiter? Porque Júpiter es el planeta más grande, el más luminoso, que fue uno de los que se asomó al Tir, y era el considerado el dios principal de los romanos. Junto con Zeus es el equivalente a Zeus. ¿Sale? Entonces Júpiter era el equivalente, el romano, el equivalente al Zeus griego. ¿Sale? Jueves. Ahora viernes, ¿a qué te suena, Joseph? Viernes. ¿Venus? No. Venus es el planeta más pequeño y también es muy luminoso. Se le conoce en algunas culturas como la estrella de la mañana y está dedicado a la Belleza. a la diosa Venus. Ajá. La diosa Venus A la es diosa Venus, la diosa de la belleza. Sí, no, esa es Afrodita, ¿no? porque lo dijo. No, Afrodita es la diosa del amor. De las artes, Tu entonces. cuerpo es una copia de Venus de Cibeles. De las mujeres. ¿De qué es la diosa Venus? ¿De la vanidad? ¿O cómo se puede decir? De la sensualidad. Por eso el viernes es un viernes cuando salen de trabajar. ¿Qué dicen? Hoy es viernes, ¿qué? Social. Viernes social. O Y hay otros que iban sexual más también. allá y le hacían la connotación hacia la sexualidad. Dice que es la diosa del amor, la belleza, el deseo y la fertilidad. Ay, todo eso le atribuye. Bueno, entonces, ¿qué día es el día de hacernos sensuales? Viernes. Porque acaba la semana. ¿Y sábado a qué le suena? Saturno. Saturno. ¿Y domingo, Mario? Domingo. Ahí sigue. Dice, Bueno, dímelo en inglés y ya tú te respondes solito. Sunday. No. Ay, del sol. El sol. Y el sol. Entonces, los domingueros siguen reuniéndose en el día de la adoración al sol, Invictus romano, ¿sale? Por eso es el día del sol, el día del sol principal o del dios principal, y por esa razón los romanos se reúnen en domingo, los romanos, porque es iglesia católica Apostólica y romana. romana. Y de ahí salen las ramas cristianas, metodistas y todos los demás. Es el mismo, luteranos, anglicanos, ortodoxos. ¿Vale? Ok. ¿Y de los meses estarán consagrados a alguna deidad o no? Sí. ¿Quién era la diosa Jano? ¿La diosa qué? Jano. No existe o ya estoy inventando. ¿Jano? Diosa Jano. Es el dios de las puertas, los comienzos. ¿Es el dios de las puertas, los comienzos, las transiciones y el tiempo? No sé. Se representa con dos caras contrapuestas, una mira hacia el pasado y la otra hacia el futuro.
Su nombre proviene de la palabra latín Januar. Ok, entonces Januari en inglés, ¿no? January. Okay. ¿Está dedicado a quién? Al Dios de las puertas. ¿Sale? Febrero. Marzo. Otra vez aparece el Marte, el Dios de la guerra, ¿no? Febrero, marzo. Venus. Mayo, Juno, la diosa Juno, a ver. Mayo con Maya, la diosa del crecimiento y la naturaleza. Junio es de Juno. Diosa Juno romana, del matrimonio y la maternidad, protectora del Estado, hermana y esposa de Júpiter. Y la principal deidad protectora del matrimonio. Integraba la poderosa tríada capitolina que es la Sagrada Familia en el catolicismo. Okay. Junto a Júpiter y Minerva, hablando por los pilares de la sociedad y las mujeres. Entonces llegamos a julio. Esa te la voy a preguntar a ti, Joseph, a ver si te la sabes. Julio. ¿Por curiosidad? Ok, julio fue consagrado. Antes el calendario constaba de 10 meses. ¿Sale? Pero llegan los romanos y ahorita vamos a platicar. Ya me tardé mucho y no tengo tiempo de tardar mucho. Julio, ¿cómo se llamaban los emperadores? Julio César. Okay, entonces Julio, con el poder y la autoridad que tenía como emperador, agrega el mes de los Césares. Pero tenían un apodo aparte de ser los Césares. Eran, ¿qué me sigue? Augusto. Julio César Augustos. Le agrega 2 meses a los Césares romanos. ¿Sale? Y luego después de septiembre, ¿qué? Octubre. Agosto sigue, ¿qué? Septiembre viene de 7. Octubre viene de 8. Noviembre viene de 9. Y diciembre viene de 10. Pero como los romanos le agregaron 2, pues ya no pudieron cambiar el significado de los meses. Y así se los dejaron. Y entonces diciembre, que es el mes duodécimo, se lo dejaron como el nombre como si fuera el mes décimo. Bueno, ok. ¿Qué quería hacer con este ejercicio aparte de perder el tiempo? Hermano, ¿cuáles son los otros 2 que agregaron? ¿Enero y febrero? Julio y agosto. ¿Son los que agregaron? Son los que agregaron. Julio y Augusto. ¿Sale? Entonces, les quería comentar que los meses están consagrados a algo o a alguien. Cuando nosotros hablamos de Rosh Hodesh y vamos viendo el significado de los meses y decimos, hoy estamos, dentro de un mes va a ser Av, dentro de otro mes va a ser y así nos vamos. Entonces, vamos descubriendo el significado del nombre de los meses en hebreo y decimos, wow, qué chido, estoy aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y luego vemos el significado y decimos, es que esos meses eran meses de calamidad, eran meses de producción, eran meses de bendición, etcétera. Y como que les damos un significado mágico a toda esa información y de pronto no nos damos cuenta de que a veces esa influencia a las potestades a las que están consagrados los meses tienen todavía cierta vigencia en aquellos que creen y que cultivan y que aprecian todo eso. ¿Sale? Entonces, el Señor escogió y permitió más bien que uno de los meses del calendario hebreo tuviera el nombre de un ídolo. Que es el mes que estamos empezando, ¿sale? Y muchos se preguntan, pero ¿por qué si el calendario hebreo, bla, 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 por qué se permitió? Ok, se permite, ¿por qué? Porque en la filosofía, bueno, no es con esa palabra, en
en la visión de la cultura hebrea, no se se habla con libertad en la cultura hebrea, se habla con libertad de todas las cosas, de absolutamente todas las cosas. ¿Saben? No hay una censura, no hay una anulación voluntaria de las cosas que no son gratas, que no son agradables, que no son buenas, que no son justas. La Escritura, las Sagradas Escrituras, es el único libro que habla de los errores y de los vicios y de los pecados de la humanidad tal cual. A diferencia de otros autores que disfrazan el pecado, lo justifican, dicen, bueno, pero es que lo hizo porque estaba bajo presión, y etcétera, y tratan de justificar o a veces de anular, así como que de echarlo abajo de la alfombra, o ahí viene el pastor, guarda todo abajo de la cama, o ya llegó tu mamá, avienta todo al closet, ¿no? Para que no nos vaya. Y entonces tenemos ahí muchos muertos en el closet, los cuales nosotros sabemos que están allí existiendo, pero que están lejos de la vista de los escrutadores, llámense chismosos. Digo escrutadores, llámense chismosos, porque nos están buscando a ver qué encuentran. Ese es un escrutador. ¿Sale? Entonces están los cadáveres ahí en el closet, o abajo de la alfombra, o abajo de la cama, pero nosotros los ocultamos. ¿Los ocultamos para qué? Pues porque sabemos que no son gratos, sabemos que no son buenos, sabemos que son cosas no positivas, que no obstante están ahí, pero que nosotros nos escondemos. Entonces el Señor no, a través de toda la historia de las Escrituras y todo, Él, como siempre, una de sus características, Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él siempre habla con verdad, se conduce con verdad, se expresa con verdad, sin importar las consecuencias que esto pudiera traer. Y yo creo que las consecuencias que traen el hablar, el pensar, el actuar, el dormir con la verdad, no pueden ser consecuencias negativas, porque la verdad es una cualidad positiva. ¿Sale? La verdad es una cualidad positiva. Entonces, si nosotros actuamos, vivimos, pensamos y nos expresamos con verdad, no debería de haber nada negativo en nosotros. No obstante eso, el Señor decide que se muestre en el mes de Tammuz el primer episodio de la idolatría más cruel y más cruda y más injusta y más inexplicable que la nación de Israel recién formada, habiendo acabado de recibir el pacto nupcial, cometiera contra el Creador. ¿Sí es así o no? En el mes de Tammuz. ¿Cuál fue el primer evento que hablaste? Que Moisés, ¿qué hizo? Rompió las tablas. Descendió del monte. ¿Cuántos días se tardó en el monte? 40. Iba descendiendo del monte y se escuchan los aullidos y todo. Josué, que se había quedado en el primer nivel del cerro, no había subido a los otros niveles, se encuentra con él y dice, ¿dónde estabas? Hay pelea, ya nos vienen a buscar pelea. Y entonces Moisés dice, no es pelea, yo escucho como alarido de cantares, como cánticos, como danzas frenéticas, como unas situaciones de desenfreno, pero no de guerra. Y entonces se baja. Y ¿alguna vez han pensado por qué Moisés rompió las tablas de la ley o del pacto? Por enojo. Por enojo. No por desilusión. Por enojo, por desilusión. Lo mismo pienso que sí. Fue por eso. Okay. Por ira, porque no sabía, por ira, enojo, ira, desilusión. enojo, pero
al ver que el Señor les estaba dando algo tan grande y no lo merecían por lo que estaban haciendo. Decepción. 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 La palabra. Decepción. Decepción, ajá. Nada más. Ok. ¿Qué significaban las tablas, hermana Elsa? Un pacto. ¿De? Pacto matrimonial. Bueno, el pacto del Señor con Nupcial, el ok. Ajá, un pacto La nupcial. palabra nupcial. Entonces, si tú bajas y ves a la novia en la noche de bodas revolcándose con tamos, ¿cómo queda ese pacto? Anulado por adulterio. Invalidado, roto. ¿Sale? Es exactamente lo que hizo Moisés. Fragmentado. Invalidó, rompió, anuló el pacto que acababan de quebrantar. ¿Sale? Todos piensan que Moisés se enojó, pero no se enojó. Y aunque se haya enojado, él no rompió las tablas por enojo, sino porque no había condiciones para conservar ese pacto. Porque ahí les va, él era en ese momento el intermediario. Y entonces, como intermediario, el Señor le dice a Moisés: mira, baja porque tu pueblo ya rompió. Y entonces ya trae aquí trae la evidencia del casorio y ve a la mujer revolcándose con otro. Dice: anulado. No hay condiciones para que yo pueda entregarte la que tú vas, porque tú ya estás con otro. Y entonces se rompe ese pacto. Eso la palabra no lo oculta, no lo disimula, no lo matiza, No lo disfraza. lo expresa tal cual. ¿Sale? Lo expresa tal cual. Ahora, bien, y nos habla de la idolatría. ¿Cuál es uno de los orígenes o de las raíces de la idolatría? Una de las raíces o de los orígenes de la idolatría es que se establece un vínculo. ¿Un vínculo? ¿Se establece qué? Un vínculo. Un vínculo. ¿Qué es un vínculo, reina? Una unión que a veces no se puede ver, pero que existe. ¿Tú tienes un vínculo con tus hijos, sí o no? Sí. ¿Se puede ver? No. A lo mejor por acciones, pero no se puede ver, pero existe. ¿Sale? Es una unión que y ese vínculo que se establece entre un hombre y un ídolo, el vínculo que se establece entre un hombre y un ídolo, es producto de una necesidad. ¿Es producto de una necesidad? De una necesidad que tiene que ser cubierta. Ahora, ¿qué tipo de necesidad? Física, emocional, espiritual. ¿Qué? Emocional. ¿No soportaste, hermanos? Emocional, física. Espiritual, ¿no? Es un vínculo que se establece por una necesidad. ¿Vale? Y esa necesidad es una necesidad que obviamente se busca satisfacer. Y cuando yo busco un ídolo, yo considero que el ídolo es superior a mis posibilidades. Si yo tengo una necesidad que yo no puedo satisfacer, entonces busco a alguien que la pueda satisfacer. Producto de esa necesidad se establece un vínculo y entonces en ese vínculo se genera una idolatría. Una idolatría. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya tienen alguna objeción? Algo que agregar, ¿no? ¿Seguros? ¿De veras? Como en un matrimonio, ¿no, pastor? Como en un matrimonio. No Se sé. crea un vínculo al unirse el esposo. Sí, se crea un vínculo, ese vínculo es espiritual. Ajá. Me faltó decir. Es un vínculo espiritual. ¿Sale? Sí vendría siendo como en el matrimonio, nada más que tendría yo que contarles un chiste y estamos hablando en serio. ¿Sale? Estamos hablando en serio. Entonces, eran un par de novios
Magali eran un par de novios en el que el novio le decía a la novia: mi amor, eres perfecta, eres mi diosa. Diosas, ¿verdad? ¿Cómo le decía? ¿Eres qué? Envidiosa. No envidiosa. Odiosa. Furiosa. No odiosa. Odiosa. No odiosa. Ya la bola. Sino que le decía: eres mi diosa. Furiosa. Esas palabras convencieron a la mujer, a la novia, dio su bracito a torcer y entonces se casaron. Pasado el tiempecito, cuando se acaba el enamoramiento y todo eso, pasado el tiempecito, la mujer estaba muy agobiada. Estaba muy agobiada por los quehaceres, por todo lo que se requería en el hogar. Y entonces se sintió en la libertad de reclamarle al esposo. Se sintió en la libertad y en la necesidad de reclamarle al esposo. Le dice: eres un ingrato, eres un cruel, no seas tan cruel conmigo. En un martes, ¿no? Y entonces la mujer se sentía la diosa, pero a la vez era la mártir, ¿no? Y entonces le dice al hombre: oye, no tienes consideración conmigo. No tienes ninguna consideración conmigo. ¿Dónde está eso que me decías, que me querías, que yo era esto y que el otro, y que yo era tu diosa? Y aquel hombre tranquilamente le dice: sí, mi amor, nada ha cambiado. Tú eres mi diosa. ¿Por qué? Porque a ti te pido mi comida, a ti te pido mi ropa, a ti te pido mi baño, a ti te pido todo lo que necesito. Claro, le cubre su ¿Qué hacemos necesidad. nosotros con Dios? Ayúdame. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Tenemos espero que no todos, todo mi corazón, espero que no todos, pero tenemos un vínculo con el Señor. Pero ese vínculo espiritual con el Señor es más nacido de nuestras necesidades que necesitan ser satisfechas. Por esa razón yo les pregunté al principio y les dije: ¿tú por qué alabas al Señor? Pues me da todo, me da sanidad, me da libertad, me da esto, está conmigo, me guarda. ¿Sale? Hay un vínculo que nace de una necesidad. ¿Pero qué creen? Que esa es la raíz de la idolatría. Entonces necesitamos desvincularnos de ese modelo, necesitamos desvincularnos de ese diseño. ¿Por qué? Porque hay algo que hizo la noche por completo. ¿Sale? Hizo la noche y la respuesta siempre tiene que ver con las leyes del reino de los cielos. Con las leyes del reino de los cielos. ¿Sale? Ya casi voy terminando la introducción, Yo decía: Señor, ¿hoy de qué vas a hablar? No le entendí lo último, la noche. ¿No entendiste lo último? ¿Qué fue lo último? Que la noche. La noche no lo hacía. La noche la hizo o salvó la noche una respuesta de alguien que dio cuando les dije que por qué alababan al Señor o por qué agradecían al Señor. Y les dije que tenía que ver con las leyes del reino. Dice Yeshua: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Verán ay, me acuerdo cuando un compa estaba a punto de hacer su show principal
y preguntó en la congregación, ¿quién es reina aquí? Y todos se quedan viendo, pues, ¿qué va a hacer este hombre? Siempre tenía algo. Y él estaba esperando que mi esposa o alguna de las profetas mayores y menores se levantaran y hicieran alabanza. Y entonces dice, a ver, ¿quién es reina aquí? Y entonces la hermana reina también yo la volteé a ver. levanta la mano, pero ella no, ese varón no hablaba del nombre propio, sino de la dignidad, de la realeza, del carácter, de lo que tú quieras, ¿no? Pero menos del nombre propio. Y entonces la hermanita reina levanta la mano, yo. Y aquel compa se va para atrás diciendo, pues me rompieron el acto principal. Todavía voltea con mi esposa y dice, ¿das testimonio? Y mi esposa dice, sí. Es reina. Y no tuvo más remedio que aceptar a la reina como una reina. Entonces, cuando estamos preguntando por qué alabamos al Señor, ¿cuál fue tu contestación? ¿O ya se te olvidó? ¿De ahorita? Sí, Cuando él me aceptó como hija. ¿Sale? Entonces aquí está la diferencia entre la idolatría y la identidad. Porque el nexo que se crea con el Señor no es un nexo nacido de una necesidad, sino de un engendramiento, de un nacimiento, de una identidad. ¿Qué pasa cuando un ídolo satisface tu necesidad? Le das las gracias, le pones una manzana, un cigarro, lo que sea, y te das la vuelta y te vas y le dices, hasta la próxima, baby. Es decir, cuando yo vuelva a tener una necesidad y necesite de ti, mientras tanto ahí mantente. Por eso se inventaron tantos ídolos cuantas necesidades hay. ¿Sale? El Dios para las mujeres que no pueden, el Dios para las mujeres que sí pueden, el Dios para las mujeres que quieren, el Dios para las mujeres, bueno, las diosas, ahora vamos con los hombres, el Dios para los hombres que no pueden, el Dios para los hombres que sí pueden, el Dios para los hombres que lo intentan, el Dios para los hombres que no lo intentan. Agrégale todas las necesidades habidas y por haber del ser humano y siempre va a haber un Dios ligado a esa necesidad. ¿Sale? Siempre. Entonces, el Señor quiere que en este mes nos desliguemos de la manera idolátrica de adorarlo, reconocerlo, acercarnos a Él y empecemos a acercarnos a Él como nuestro Padre. Si yo les pregunto a todos, ustedes van a decir, no, hermano, eso desde que yo, etcétera, ya no soy así. La evidencia me dice todo lo contrario. Todavía seguimos arrastrando la manera idolátrica de acercarnos al Señor. Y todavía lo seguimos maltratando como si fuera un Dios. Y no como si fuera nuestro Padre. ¿Saben qué me gustaría oír? Cuando yo les pregunto que por qué alaban al Señor, ustedes, ¿saben qué me gustaría oír? Con todas las palabras, porque se me da la gana. No, pues. Sí, y no es insulto. O sea, lo adoro porque tengo ganas de adorarlo, porque tengo necesidad de adorarlo, pero no una necesidad idolátrica, sino porque me dé o no me dé, me sane o no me sane. ¿Se acuerdan de Habacuc? ¿No? Lo acabamos de leer el año pasado. Aunque viviera en la floresta, en las vides tenía fruto. Sí. Con todo yo me alegraré. Entonces, Habacuc nos enseña a acercarnos al Señor como Padre.
dice, ¿cómo dice Elsa? Ay, dice el texto, no se me acuerdo dónde está. No está. Dice, oración de Habacuc en el capítulo 3, dice, oh Adonai, he oído tu palabra y tuve temor. Oh Adonai, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Sale? Y luego empieza a expresar muchas cosas, pero él termina diciendo en el verso 17. En el verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya quincena, y no haya esto, y no haya todo. Con todo eso, yo me alegraré en Adonai y me gozaré En el oír de mi en el salvación. oír de mi salvación. Habacuc 19 dice, Adonai es mi fortaleza, Habacuc. el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Otro hombre que reconoció al Señor como Padre, como Creador, y no como ídolo, no como Dios, fue el primer libro que leímos en este ciclo de lecturas, el buen amigo llamado Job. A Job le quitaron las riquezas, los camellos, las vacas, los pollos, las gallinas, los chivos, los camellos, las camellas, le quitaron a los hijos. Lo único que no le quitaron era lo que le tenían que haber quitado. La esposa. Eso era lo primero que le tenían que haber quitado. Porque si ustedes no saben, desarrolló la santidad y la santidad y la justicia que él desarrolló gracias a la esposa tan tóxica que tenía. Entonces, de algo sirve, ¿no? De algo sirve. Y él dijo, el Señor dio, el Señor mandó recoger, sea el nombre del Señor bendito. Qué bonito es decirlo así. Qué bonito es decirlo así. Pero ¿por qué no lo decimos cuando estamos apretados? ¿Por qué no lo oramos? ¿Por qué no lo expresamos de la misma manera como lo hace Job? Porque no estamos en la condición de Job y se nos hace muy fácil decir, ay, el Señor dio, el Señor quitó. Imagínate que también cuando nos aprietan y ya estamos llorando. Y luego venimos y le reclamamos al Señor, ¿por qué si yo soy el mejor de tus hijos? Ayuno 3 veces a la semana, diezmo el eneldo, el comino, el orégano, me trago el camello. Sí. ¿Por qué a mí? Y entonces, esa es la razón por la que el Señor nos manda que en este mes, con todas nuestras, porque es algo arraigado en nuestros genes culturales, generacionales, es algo que o sea, vamos, la religiosidad la traemos hasta la médula. Y la religiosidad no es lo mismo que la identidad de ser hijos. La traemos hasta la médula y eso lo tenemos que desvincular, desarraigar, renunciar, de manera que aprendamos a agradecer al Señor. Nosotros lo vemos. Magali, perdón, de veras que quiero. ¿Qué vas a hacer cuando tus hijas o tus hijos te pidan algo y no se los des por disciplina? ¿Cómo se los vas a aplicar? ¿Chanclas? No, con la palabra. Cuando tus hijos te pidan algo y no se los des por disciplina, cuando tus hijos te pidan, oye, ¿la disciplina es producto del amor o del odio? A ver, piénsalo. Claro. Suri, ¿la disciplina es producto del amor o del odio? La neta. Mira, te vamos a envolver en una esfera mágica. ¿Sabes?
Eres libre. Cuando te quitan el celular y te castigan por amor. ¿Y qué sientes hacia tus padres? ¿Amor u odio? O sea, estoy explorando una situación que está arraigadísima en todos nosotros. ¿Qué pasa con el hermano esposo, con la esposa cuando todo está bien? Ay, mi amor, mi cielo. Sí. Pero tantito estamos en desacuerdo y salen chispas. Así. Y las malas palabras afloran, pero porque las traemos a flor de piel. Y estoy hablando con gente que está aquí, no con los que están allá afuera. Tantito el esposo no nos da lo que le pedimos. Cuidado, soporte. ¿Sale? No podemos nosotros disciplinar a nuestras esposas porque entonces sí viene un problema fuerte. No, es como que... Pero ya no... Bueno, si es alguien conocido, contesta. No, ni me fijé. Ahorita ¿sí o no? Hay que desarraigar, otra vez, hay que desarraigar la actitud de disciplina, de la disciplina. No estoy hablando de la disciplina, estoy hablando de la idolatría. De la manera de acercarte al Señor a través de la idolatría. Porque les hablé, por ejemplo, les dije, ¿qué vas a hacer cuando el ser al que tú le pides te dice que no? Si al que está aquí frente a ti, por eso dice el Señor, ¿cómo es que dices que amas al Señor si a tu prójimo que ves no lo amas y al Señor que no lo ves, ¿cómo dices que lo amas? Dice Juan, ¿no? Y hace la comparación, decir, oye, te estoy viendo y no te amo, ¿cómo voy a decirle al Señor que lo amo? Entonces, estamos ahorita decimos, no, si el Señor es el otro, yo lo voy a seguir amando, yo lo voy a seguir adorando, yo lo voy a seguir, ¿sale? Pero cuando empezamos a ver la disciplina del Señor, cuando empezamos a ver que el Señor nos contesta, pero no nos da lo que nosotros le pedimos, porque sí contesta, porque una contestación puede decir no. ¿Cómo que no? Si no te estoy pidiendo nada malo, nomás te estoy pidiendo que resucites este muerto. ¿A poco no tienes poder para resucitar este muerto? Y el Señor dice, no es que no tenga poder, no lo quiero resucitar. Alégale. ¿Y qué es lo que produce en nosotros? ¿Qué es lo que produce en nosotros? Hablando con honestidad. Frustración y rechaza. Ok, a ver, ¿por qué cuando se enojan con el esposo, con la esposa o con alguien, lo primero que hacen es dejar de venir a la congregación? ¿Por qué? Explíquenme esa. Yo no. Porque están creyendo más en el hombre que en el Señor. Explíquenme esa. Porque mi manera de relacionarme con el Señor es idolátrica. Y cuando no me contesta, lo castigo y lo dejo de ir a ver para que aprenda. ¿No me quieres contestar en esto? Pues ya no voy a ayunar, ya no voy. El hermano le entrego la coordinación de los trapos, de los estos, del esto y aquello y lo demás. Tan. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Bueno, no me dicen eso, ¿verdad? Tampoco me dicen porque estoy enojado con el Señor porque no me contesta. Tampoco me dicen porque el Señor me disciplinó y porque estoy en disciplina no puedo. Tampoco me dicen eso. Sino siempre. ¿Qué dijimos con los cadáveres que están en el closet? Están guardados. Empezamos a guardar, empezamos a negar, empezamos a cubrir, empezamos a matizar. Cuando hay problemas en que el Señor viene y nos confronta, decimos, no, es esto. Yo no. ¿Sale? Esa es una negación o es una redireccionar. Cuando el Señor
es claro con nosotros. ¿Cómo más? ¿Cómo le hacemos cuando matizamos las cosas? Ah, sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. ¿Conoce a alguien que dice eso? No, pero es que, pero espérenme, vamos a dar un ejemplo. Espérenme. Pero es esto. No, pero espérenme. Pero es que también ella. Cuando el Señor nos confronta, decimos, no, yo no soy. Podré ser todo menos eso. Bueno, ya con eso está reconocido. Hace unas semanas, casi un mes, más o menos, les empecé a hablar del auto boicot. ¿Sí es así? Sí. Sí. ¿Ya se les olvidó todo lo que les dije? No. Sé que a veces hablo al aire, No. hablo mucho. Dijo que el auto boicot está parte dentro de nosotros porque estamos en la zona de confort y nos da miedo movernos mientras estemos en ese sitio, nos sintamos seguros, no hay un avance. Bueno, ahí les va la otra parte que va a complementar el auto boicot, se llama autonegación. Si el Señor permite, vamos a hablar de eso. Pero ustedes pueden teclear la IA y le pónganle autonegación en psicología y ahí les van a dar todas las características del auto. No les voy a hablar de nada nuevo. Es más, les estoy adelantando la clase para que ustedes vayan viendo. Ahora sí, ¿sale? Autoengaño. Autoengaño. ¿Por qué? Porque la relación idolátrica está basada en el autoengaño. A ver, repitan esa frase. ¿Ven cómo ya los perdí? ¿Ven cómo ya los perdí por completo? No, porque la relación idolátrica está basada en el autoengaño. A ver, otra vez, repíteselo a los hermanos. La relación idolátrica está basada en el autoengaño. La relación idolátrica está basada en el autoengaño, porque yo sé que este animal no me va a contestar, pero yo me estoy engañando solito cuando voy y le pido. Pero me estoy autoengañando, ¿por qué? Bueno, por lo que ustedes van a ir a investigar del autoengaño, para matizar, para no confrontar mi realidad, para no entender, para no cambiar, para no tener un cambio real de vida. Entonces me autoengaño, ¿sale? Me autoengaño. Y a veces en el autoengaño, que es total o parcial, me consuelo. Bueno, no me contestó, pero por ejemplo, hay dos ejemplos. El primero está con Elías y los profetas de Baal. Se pasaron todo el día autoengañándose porque sabían que ese animal que estaba ahí no les iba a contestar. ¿Sale? Muchas veces nos autoengañamos sabiendo que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque sabemos que no es viable, que no es justo, que no es correcto, que no es kosher, lo que sea, pero nos autoengañamos y lo pedimos y lo pedimos. Y como sabemos que el Padre no nos lo va a dar, vamos y se lo pedimos a San Mercado Libre, a San Amazon, a San lo que sea. Y justificamos. ¿Sí o no? No, pues estaba en 100 baros ese vestido. Caramba, ¿cómo no me lo iba a comprar? Digo, ¿por qué no se lo pediste a San Gamaliel? Pues porque al final entonces sabía que me iba a comprar. Ya se cayeron mis... Pero no la tenías que decir. Entonces el autoengaño puede ser total o puede ser parcial. ¿Sabes? Los profetas de Baal eran un autoengaño total, estaban totalmente engañados a sí mismos, sabiendo que no les iban a contestar, que no les iba a contestar. Ok, otro ejemplo de autoengaño, y con ese ya vamos a desarrollar un poquito más el tema, ¿sale? Estamos hablando de los evangelios, Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27. Yeshua
Yeshua sentenciado a muerte, crucifixión y muerte, Jesús es sepultado, la guardia ante la tumba. La guardia ante la tumba, les voy a leer un poquito, está en Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿A quién se estaba refiriendo como engañador? Al que es la verdad. Pero el autoengaño te hace ver la verdad como alguien que te está engañando. ¿No les ha pasado eso? Que alguien te dice, no, por favor, y tú que dices, estás loco. Te está diciendo la verdad y tú lo tomas como un embustero, como un egoísta, como un envidioso. Es que me tiene envidia, por eso me está diciendo eso. Y van y hacen exactamente lo que se les da la gana. Y qué bueno, porque tienen voluntad. Pero ese es un autoengaño. Imagínate, yo vengo y te pido un consejo. Oye, ¿cómo me quedarán mejor los chilaquiles? ¿Con chile ancho o con chile guajillo? No, chile verde. ¿Sale? Me está diciendo que con chile verde. ¿Y qué creen que yo voy y hago? Con chile guajillo y chile ancho. ¿Para qué fui a consultar a la verdad? Hacer lo que quiero. Hacer lo que quiero, ¿sale? Ahora, fíjense, vamos en el proceso. Y después de que los hice y todo, oye, no me quedaron como a ti. ¿A quién estoy culpando? A ella. ¿A quién estoy engañando? A usted. Autoengaño. Porque yo sé que no hice lo que ella me dijo que hiciera. De todo, yo me estoy engañando cuando estoy haciendo lo que yo quiero hacer y no obtengo el resultado que yo le pedí a ella, y entonces vengo y después le reclamo. Autoengaño. ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no? Sí. ¿Sí estamos? Sí. Ok, entonces no vengan a pedir ningún consejo. No, ahórrense la responsabilidad de no hacer lo que se les dice. ¿Sí o no? Sí. Porque si vas a pedir un consejo, Pues porque lo necesito. no porque ya tienes lo que vais a hacer. Si yo ya sé lo que voy a hacer, nomás necesito justificar y echarle la culpa. Ya ves, le hice caso y mire lo que pasó por su culpa. Ah, mira, qué bonito, ¿verdad? Autoengaño. Bueno, pero ese no es el verso. Estamos hablando de que los principales fariseos y todos dijeron, aquel engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Sale? Entonces, manda pues por favor que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, ya estaban haciendo su telenovela, esos cuates, ya tenían su telenovela, ya estaban con el autoengaño a toda marcha, ¿sale? Porque sabían que Yeshua iba a cumplir su palabra. Eso lo sabían en su corazón, en su mente y en todo su ser, y no lo aceptaban. No lo querían aceptar, porque el aceptar eso era completamente reconocer su fracaso. ¿Qué estoy diciendo? Puras tonterías, ¿verdad? Ok. Ellos sabían que Yeshua iba a cumplir y que los iba a exhibir y les iba a decir, se los digo. Y ustedes no quisieron, y ustedes no obedecieron, y ustedes no creyeron, ¿sabe? Pero ellos estaban curándose en salud y dijeron, no, ponme ahí la guardia porque no va a resucitar. Se lo van a robar. Se lo van a robar sus discípulos. Ahí están. No es que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y ese postrer error. ¿De quién era el error? Peor que el primero. ¿De quién era el error? ¿De Yeshua o de ellos? De los guardias. Pero ¿verdad que sí sabían que estaban en error? Sí. ¿Verdad que sí sabían que estaban errados? ¿Verdad que sí sabían? Pero les decía a alguien que estaban errados y se enojaban. Se enojaban. Idolátricamente se enojaban. Y será el postrer error peor que el primero. El Pilato, enojado ya con ellos, dice, ahí tenéis una guardia.
ir y hacer lo que quieran hacer. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, aseguraron el sepulcro, sellaron la puerta, pusieron guardia y todavía el sello ahí. Y luego dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, no en ese momento, sino previo, porque hubo un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. ¿Para qué removió la piedra, Carmen? La removió para que fuera un testimonio cuando vieran que ya estaba movida la piedra, era el que el Señor ya había resucitado. ¿No la removieron para que pudiera salir Yeshua? Es que no necesita el Señor que... Yo digo que no necesitaba salir. ¿No necesitaba qué? Salir. No necesitaba remover la piedra. No, exactamente, para salir. Yeshua no necesitaba remover la piedra para salir, pero ¿cómo iban a saber que ya había resucitado si no movían la piedra? Sí, para que vieran. Ahora, esa piedra no pesaba 50 kilos, pesaba más de 2 toneladas. Más de 2 toneladas. Entre varios la tenían que robar, y cuando le ponían el sello romano, cuidadito y alguien violara el sello de Roma, porque entonces era reo de muerte. Fíjense bien, reo de muerte. Entonces se rompe el sello, se rueda la piedra. ¿Y qué pasó con la guardia que estaba ahí? Se quedan dormidos. Estaban dormidos. No está aquí, pues ha resucitado. Y pronto a decir los discípulos, entonces ellos saliendo del sepulcro dieron las nuevas, y mientras iban y aquí Yeshua les salió el encuentro. El informe de la guardia. Mientras ellos iban dando testimonio de que Yeshua había resucitado porque ya se les había presentado, había cumplido su palabra, mientras ellos iban y aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, autoengaño. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo buscaron, estando nosotros dormidos. Llámese telenovela diaria para cubrir mis errores. Otra vez, ¿cómo se llama? ¿Ángeles? Autoengaño. Telenovela diaria para cubrir mis errores. Echarle la culpa a los demás. Saber que alguien me dijo que iba a tener consecuencias, no las acepté, no quise, hice muchas cosas para contrarrestar eso, pero como eso era la verdad, no puedo nada contra la verdad si no es por la verdad. Y al final me estalla aquí en la cara, y cuando me estalla aquí en la cara, entonces he hecho la culpa a los demás para cubrir mis errores, producto del autoengaño. Y si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué ole? ¿Sale? En conclusión, ¿cómo podríamos concluir la plática de hoy, hermana? ¿Cómo la podríamos concluir? Abrimos un tema muy interesante. Es muy vasto, ¿eh? Sí, lamento mucho, tenemos aquí bastante tiempo, la verdad les pido disculpas, pero es muy vasto este tema. Muy interesante, y la idea principal de todo esto es sentir a Adonai como nuestro Señor sin idolatría, Y desvincularnos. Sí, y desvincularnos de toda adoración. De toda adoración y modelos que son tantos y que
no nos llenan. Ellos no nos llenan. Nos engañamos pensando que nos van a llenar, pero no. No nos llenan y caemos en el autoengaño porque así nos conviene, así nos sentimos a lo mejor felices o nos sentimos tranquilos. Y el pilón de esto es que cuando nosotros ocupamos un asunto idolátrico, ofendemos en lo más profundo al Señor. Ese es el asunto. Ya está dada la palabra, ahora les voy a decir el texto en el que me iba yo a basar, para que no digan que no, ¿verdad? Es Isaías capítulo 5. Capítulo 5. Del 16 al 25. Isaías capítulo 5, del 16 al 25. En realidad es el 16 hasta el final del capítulo, pero vamos a abreviarlo, ¿sale? Entonces dice, pero Adonai de los ejércitos será exaltado en Juicio. En juicio, porque en juicio se aplica la justicia y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Esa es la justicia. Si tú adoras un ídolo, lo justo es que el Señor no te conteste, porque estás consultando a otras cosas que no sean Él. Por eso el Señor dijo, un ídolo es una representación de lo que está en el cielo, estrellas, planetas, ¿sale? La consagración de los meses a los astros, el pensamiento de que los astros como tales, como dioses menores, interfieren en la vida de los humanos y hay que estarlos apaciguando, satisfaciendo o adorando para que nos den por lo menos una buena calidad de vida, para que por lo menos no nos molesten, ¿sale? Entonces, es eso. ¿Y qué más estaba diciendo? Se termina la clase porque confiar en situación. Por eso el Señor dijo en Éxodo 20, todo lo que está en los cielos, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra, no te harás ninguna imagen ni semejanza. ¿Sale? No vas a consagrar a tus hijos ni a Moloch ni a nadie. No vas a pedirle a nadie nada. ¿Por qué? Porque si tú eres mi hijo, no vas a tener necesidad de absolutamente nada. Yo, dijo el Señor, voy a satisfacer todas y cada una de tus necesidades. Pero también voy a corregir todos y cada uno de tus errores, con disciplina, con amor, con cariño. Te voy a dar un trato de hijo. Te voy a dar un trato de hijo. Pero quiero que tú me trates como tu padre. Y de esa manera se establezca un vínculo de identidad, no de necesidad. ¿Sale? Se establezca un vínculo de identidad, no de necesidad. El último canto que cantamos dice, te conozco como padre, como amigo fiel, mi vida está en tus manos por siempre. ¿Sale? Y dice, mi vida ha sido buena, y entonces podemos alabar al Señor por su bondad, por su misericordia, por su sanidad. Sí, y debemos de hacerlo. La palabra, la Escritura nos habla y nos invita y nos exhorta y nos manda a hacerlo, pero hagámoslo sin el vínculo idolátrico. Por eso no lo entendíamos, ¿no? Lo que dice aquí. Pero Adonai de los ejércitos será exaltado en juicio. En juicio, Él quiere decir que nos va a dar lo que nosotros pidamos. Si pedimos con berrinche, yo siempre soy de la idea de que yo por lo menos trato, no soy perfecto, pero trato de obedecer a la primera.
porque si no obedeces a la primera es un chanclazo, 2 chanclazos, 3 chanclazos, un latigazo, un azote. ¿Sí me explicó? Y ya cuando vienes bien lacrado del camino, vienes y, ay Señor, sí, ahora sí, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si mis hijos están educados para que con una mirada, nada más, ¿sale? No necesitamos, ya llevas una, ya llevas 2, ya llevas 3, ya se me olvidó, ya empecé a contar otra vez, y así, y de repente, cuando menos, vas para los chanclos, bueno, ¿y ahora por cuántas? Llevaba como 10, ¿por cuál me estás pegando? Y ellos saben, y lo siguen sabiendo, que si no obedecían a la primera, a la segunda ya iba el chanclazo. No era de estar ahí, no vamos a estar discutiendo, ¿para qué? Si obedeces, te evitas eso. Si no obedeces, y no les pegamos toda la vida, les creamos una memoria para que al ver la chancla, no, sí, mamita, sí. Perfecto. ¿Ves cómo no necesito que estar de pegue? Bueno, por cultura y por formación, así somos, contumaces y rebeldes. Así somos por cultura y por formación, nos hicieron así. Hay que deshacernos de esos moldes. Por eso lo que leyó la hermana es de dejar atrás lo viejo y empezar con cosas nuevas. ¿Sale? Según nosotros hemos avanzado mucho, pero según el Señor, ¿quién sabe? Entonces, sí necesitamos. Déjenme seguir leyendo porque se hace tarde. Verso 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. La iniquidad con cuerdas de vanidad. Ok, fíjense que todavía de que traemos la iniquidad hasta la presumimos. Aquí está. Traes la iniquidad y hasta la presumes. Te sientes orgulloso de la iniquidad que vienes arrastrando. Y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. ¿Y para qué quieres saber el consejo? Para no hacerlo, para no obedecerlo, para contrastarlo con el tuyo. Y luego fíjense, producto de eso, dice el 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Creo que estamos es el mes de los ojos. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican a sus hijos, al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Adonai Sebaot y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esta última frase, ¿a dónde nos lleva? Al primer evento del mes de Tammuz, que es romper el pacto, anular la ley, violar los mandamientos. Punto. Todos los que adoramos ídolos caemos en estos versos. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Nuestro criterio, nuestro juicio, nuestra sabiduría la anteponemos y desechamos la ley del Señor. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a decirle, ya no quiero verte como un ídolo al que solo te pido y te pido y te pido y te pido y te pido, y que cuando no recibo me enojo contigo, hago berrinches y lo demás.
Es tiempo de dejar de ser egoístas y preocuparnos en nuestras propias necesidades legítimas o ilegítimas, espirituales, morales, etcétera, y preocuparnos, o más bien ocuparnos en ser verdaderos hijos del Señor. Si es que somos hijos. Si no somos hijos, es tiempo de que empecemos, o es tiempo de que nazcamos de nuevo y que como nacidos de nuevo y ya siendo hijos empecemos a ver al Señor como nuestro Padre y no como nuestro Dios. A muchos nada más piensan que se le cambia el nombre y ya. No es un cambio de nombre simplemente. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de modelo, es un cambio esencial, es un cambio demasiado importante como para ser ignorado o reducido solo al cambio de nombre. Nomás cambia el nombre y es lo mismo. No, espera, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, ¿para qué le cambiamos el nombre? Nomás para hacernos diferentes a los demás, no tiene caso. ¿Sale? Bueno, ahora yo no sé ni por qué voy a orar. Así es de que quiero aventarle la pelotita a algún valiente o valienta que quiera orar para terminar esta tertulia, disertación no muy grata, y podamos ir a casa porque son las 9 de la noche. ¿No hay valientas? ¿Valientes? Es lo que les digo, pero bueno. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque sé que todo lo que hago va a ser usado en mi contra. Por eso no voy a tener valor, Señor. Ya está hablado, ya está dicho. Permite que en este mes cuarto de Tammuz podamos